Saludos, hermanos y hermanas, muchísimas bendiciones. Estamos aquí reunidos en armonía, en un mismo espíritu nueva vez, para nosotros compartir algún fragmento de la palabra. Y lo más importante de eso es conseguir alguna significación, alguna aplicación práctica que nos agregue valor, que nos ayude en este transitar. Recuerde que hemos escogido la puerta estrecha. Dice la Biblia que ancho, amplio, espacioso es el camino que lleva a la perdición, más estrecho, tormentoso, complicado, difícil, traumático es el camino que lleva a la salvación. Yo prefiero la opción número 2, la puerta estrecha, porque el final es un final feliz. Dice la Biblia que en un momento determinado se enjugarán toda lágrima y ya las primeras cosas habrán pasado y no habrá más llanto, no habrá más dolor. Yo espero en el Señor ese momento, ese despertar donde los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Pero estamos aquí reunidos hoy para hablar de temas escatológicos. No venimos a hablar de Apocalipsis, ni queremos hablar de las próximas venidas del Señor. Queremos hablar en este momento de algo, de una fracción, de un versículo que se encuentra en el libro de Nehemías, que es muy conocido por nosotros, ese versículo, ese segmento de ese verso, pero que Dios por su misericordia, particularmente a mí, me ha dado una interpretación diferente. Yo le doy las gracias al Señor porque nos lleva a nosotros diferentes niveles, nos va llevando a profundidades y a cosas distintas. Y aunque es lo mismo, el mismo libro, los mismos 66, las mismas 66 secciones, los mismos dos testamentos, pero cada día como se renueva la misericordia de Dios, así mismo se renueva el conocimiento, la interpretación, la aplicación práctica de una palabra que es vida y se hace vida en nosotros. Hermanos y hermanas, dice el libro de Nehemías capítulo 8, verso 10, y leo solamente esta sección, en la parte C de este versículo. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Repito, hermanos y hermanos, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y de eso vamos a hablar. Vamos a tomar unos cuantos minutos y vamos a terminar. Y si Dios decide tratar este tema ahora, alguien de los que recibirán el mensaje se siente en este momento triste, están desmotivados, están melancólicos, están desilusionados, desesperanzados, tienen los ánimos caídos. Yo no sé quién es, no tengo idea, pero Dios sí sabe. Y vamos a ver por qué Él nos invita a no estar tristes y por qué nos hace la exhortación que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren, vamos a empezar literalmente desde el principio. Y el principio de todo, ¿qué es? Es la creación. Y el principio de todo está en Génesis. Y el principio de Génesis es el capítulo 1. Dice la Biblia, Génesis 1:10, y vio Dios que era bueno. Y dice Génesis 1:12, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:18, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:25, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y desde el principio, te dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con estar triste, con el gozo del Señor? Yo le pido que usted sea paciente y me permita avanzar. Sea paciente en el Señor, está quieto y conocer que yo soy Dios, dice la palabra. Miren, desde el principio, cada vez que Dios hacía algo, hacía una mirada retrospectiva, o sea, daba 2 pasos hacia atrás y se daba cuenta que era bueno. 6 veces le gustó a nuestro Creador lo que hizo.
Y es la primera reacción del Todopoderoso a su creación. Y vio Dios que lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Gloria al Señor. Y la palabra hebrea que se utiliza para describir esta reacción emotiva del Señor es top. T-O-B larga. T-O-B larga, top. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la creación? ¿Qué tiene que ver que era bueno? ¿Qué tiene que ver la palabra top con esto de estar triste y que el gozo de Dios es nuestra fortaleza? Bueno, parece la idea de estar aquí reunidos. Miren, esta palabra hebrea que se utiliza en Génesis tiene diferentes significaciones, diferentes interpretaciones, diferentes aplicaciones. En el caso de si se utiliza como adjetivo, que es el sentido más amplio, significa bueno. Pero igualmente esta palabra hebrea se puede utilizar como sustantivo, que significa cosa buena, que significa bien, cosas buenas o bienes. Pero como adverbio tiene significados diversos, como abundancia, acepto, acertado, beneficio, benevolencia, benigno, bienestar, bondad. Significa también o puede significar dichoso, fértil, feliz, fino, hermoso, misericordioso, pero también puede significar prosperidad y tesoro. Tiene también la aplicación para agradable y placentero. Ahora, esta palabra también significa, escuche bien, y yo lo voy a tomar, eso que dijo Dios, bueno en gran manera, yo lo voy a tomar del hebreo, del original, y lo voy a traducir al español para aplicarlo en lo que nosotros vamos a ver hoy el día de hoy, o lo que estamos viendo. Significa también alegre, alegría, indescriptible, puro deleite. Significa contento y gozoso. Cuando dice la Biblia que vio Dios que todo era bueno, en la esencia de esa traducción, en la esencia de ese significado, en el corazón de Dios había una alegría indescriptible, un deleite puro, una contentura, un gozo. Quiere decir que el primer sentimiento, la primera emoción que viene de Dios hacia nosotros desde la creación está altamente relacionado con el gozo. Recuerde que nosotros, hermanos y hermanas, estamos creados a la imagen y semejanza de ¿quién? De Jehová. ¿Pero qué es el gozo? Preguntaría a alguien, un curioso, que tenemos en nuestras iglesias muchísimos curiosos. Pero está bueno que preguntemos, que escudriñemos, dice la Biblia que debemos escudriñar las escrituras. El ser curioso es bastante positivo. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Y pongamos un ejemplo, una persona que se bebe un par de jumbo o que toma demasiado alcohol, tal vez se ría mucho, esté un poquito contento, esté happy, dirían la gente del gueto, pero cuando se le pasa la borrachera, cuando se le pasa el humo, cuando se le pasa el prende, cuando está con el hangover, dirían los norteamericanos, o la resaca, deja de reírse, de gozar y recuerda que todavía tiene problemas. Su alegría es temporal. Eso no era gozo de verdad. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, describiendo esta diferencia abismal entre lo que es la alegría del mundo, o la chercha, o el can, o la algarabía temporal, con lo que es el gozo del Señor que nos genera fuerza y nos genera a nosotros bases fundamentales para continuar, básicamente con fuerza, con impulso. Dice Proverbios 14:13 que aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Dice otra versión que la risa puede ocultar un corazón adolorido, pero cuando acaba la risa queda el dolor. Ahí hace referencia a personas que pueden estar contentas y lucen alegres, pero en su interior tienen serios y profundos inconvenientes, tienen vacíos existenciales, tienen muchas respuestas sin responder, están llenos de desesperanza. No es el caso del gozo que nos describe la Biblia y que nos llama a nosotros a estar gozosos y que ese gozo de Dios básicamente nos da fuerza. Y el gozo a este que describe la palabra es muy diferente a esa alegría pasajera.
El gozo que se describe en la Escritura es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices, contentos, alegres, motivados, sin importar que las circunstancias sean buenas o sean malas. Preste atención, me siento gozoso y no depende de que me dé un trago, no depende de que me saque un palé, no depende de que me den la visa, no depende de que consiga un trabajo, no depende de que me casé, que compré un carro, que salga de viaje, que me dieron el doble sueldo o que me devuelvan el 30% de la AFP. No depende de nada de eso. El gozo es indiferente a las condiciones y circunstancias. Por eso Pablo decía, he aprendido a contentarme, a alegrarme, a gozarme, a disfrutar el momento, independientemente de la condición, de la situación, de la circunstancia. Por eso sé estar en escasez y sé estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Por eso, hermanos y hermanas, el gozo del Señor, que es indistinto a las realidades, a las pandemias, a las crisis económicas, a las enfermedades, al desempleo, a la desesperanza, a la tasa cambiaria, a los conflictos internacionales, no depende de nada de eso, de nuestra edad y nuestra condición socioeconómica. El gozo del Señor que nos da fuerza es una esperanza que está por encima de esas condiciones. Porque nosotros, si usted no lo sabía, no nos regimos por leyes humanas. Nosotros creemos en un Dios poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que creemos, de lo que entendemos, de lo que percibimos, de lo que comprendemos, de lo que esperamos, de lo que somos capaces. Ese es el Dios que yo creo y tengo la confianza de que ese es el mismo Dios que usted cree. Dice la Biblia en Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses 1:6, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Escuche bien, dice este apóstol. Ustedes se parecen a nosotros, decía él, porque aunque ustedes tienen muchas tribulaciones, Jesús decía, en el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y yo voy a adaptar ese versículo y me perdonan el derecho de autor, no tengo la autoridad para hacerlo, pero lo voy a adaptar. En el mundo tendréis aflicciones, pero manténgase siempre gozoso. Esa es una versión que a mí me gustaría que dijera de esa forma. Dice otra versión de Tesalonicenses 1:6, perdón. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Mire cómo va asociada otra vez en esta versión la tribulación al gozo. El gozo del Señor, repetimos, es indiferente, es indistinto y muchas veces contrario a las realidades que nos tocan vivir. Por eso, cuando aprendemos entonces a encontrar en la esencia a ese gozo que es de Dios, entonces recibimos fuerza, esperanza, recibimos nosotros lo que necesitamos, la materia prima, para mantenernos confiando en que Dios nos devolverá todo lo que nos ha comido la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Gloria al Señor, aleluya. Miren lo interesante. Pablo exhorta a los santos a regocijarse. Es un mandato, lo que implica que el gozo es más que la felicidad. La felicidad es una respuesta emocional a circunstancias favorables, agradables y gratificantes. Uno no puede, subrayado y mayúscula, forzar a una persona a ser feliz. Eso depende de lo que le suceda a la persona. Pero Dios manda a los cristianos a regocijarse. Este mandato para regocijarse está en el tiempo presente, en el ahora. Esto significa mantente gozoso. Por eso de estar gozoso que dice Tesalonicenses 5:16 es algo bastante complicado. Dice, está siempre gozosos,
orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Escuche bien, ahí menciona una herramienta, la oración. Hay que orar sin cesar. Bueno, pero si no encuentro respuestas, si no me responden a tiempo, cuando yo quiero, o de la forma que quiero, o no me responden nunca, orad sin cesar, no hay condicionante. Dad gracias por todo, pero ¿y si estoy enfermo, desempleado, quebrado, sin cuarto, sin comida, los muchachos no tengo para pagar el colegio, no te me dañó el carro, si no tengo visa, si tengo lo que tengo, como quiera, dad gracias en todo, tampoco tiene una condicionante. Y está siempre es un absoluto gozosos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Bueno, pero es que no me agrada, no me simpatiza, no quisiera. Bueno, eso es usted. Pero si a usted le interesa hacer lo que es la voluntad de Dios, si a usted le interesa, hay mucha gente en la iglesia diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Está bien, pero se la vamos a poner fácil. La voluntad de Dios ahora mismo, ¿cuál es? En este momento, en el día de hoy, es sencilla. Debe orar sin cesar, debe dar gracias por todo y debe estar siempre 24/7 gozoso. Dice otra versión, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Lo que Dios espera de nosotros es eso, que hagamos eso. Si usted quiere, o sea, actuar conforme a la expectativa de Dios, le hemos dado un skill, o sea, le hemos dado una herramienta maravillosa. Estas exhortaciones se aplican a todos los cristianos, en todo lugar y en toda situación. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracia. Puede que estemos familiarizados con estos mandatos, pero a menudo se pasa por alto la justificación para ellos. Porque esta es la voluntad de vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. Repetimos, porque es importante, que oremos sin cesar y que demos gracias en todas las circunstancias. La voluntad de Dios para nuestras vidas tiene que ver con mucho más que las circunstancias que enfrentamos. Tiene que ver con la forma en la que respondemos a nuestras realidades. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice otra versión, para que mi gozo permanezca en vosotros. Además, escuche bien, hay múltiples beneficios. Si aumentamos, si nos gozamos constantemente, es muy posible que eso beneficie inclusive nuestro estado de salud. Dice el Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Leo dos versiones alternativas por fines didácticos. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Si usted se siente sin ánimo, en baja, decaído, ¿usted sabe cuál es el diagnóstico? Usted tiene una escasez crónica de gozo. El gozo de Dios es que nos da fuerza. Y dice la otra versión, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando uno se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Puede ser que si usted está medio achacosa o achacoso, no sea falta de vitamina C, de vitamina B, de vitamina D o de vitamina E. Usted necesita encontrar el gozo de Dios, que es que lo va a revitalizar, que es que le va a dar fuerza. El justo se alegrará, dice el Salmo 64:10, en el Señor y en Él se refugiará. Dice una versión alternativa del mismo Salmo, que se regocijen en el Señor los justos, que busquen en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Gloria al Señor, aleluya. Y voy a concluir, porque no necesitamos mucho tiempo, Dios es muy específico, muy puntual, y yo quiero concluir con un fragmento de Romanos 12, que lo vamos a leer en nuestra versión Reina Valera, y vamos a usar opciones alternas, como siempre, para poder profundizar en la interpretación. Romanos 12 empieza diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la versión alternativa: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Dice el versículo 2 del mismo libro de Romanos, capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las versiones alternativas dicen: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice otra versión: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Gloria al Señor, aleluya. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La versión alternativa dice: no se crean mejores de lo que realmente son, más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidor de Cristo. Versículos 4 y 5. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la vida de la fe. El que sirve, que lo haga con diligencia. El que enseña, con dedicación. El que exhorta, aplicándose a exhortar. El encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. El que preside con solicitud y el que practica misericordia con alegría. Versos 9 y 10. Amen a los demás con sinceridad. Dice una versión alternativa que el amor debe ser sincero. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Versos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Las versiones alternativas dicen: nunca dejen de ser diligentes. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Versículo 13 al 15. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. No maldigan a sus perseguidores. Más bien pídanle a Dios que los bendiga. Gozad con lo que se gozan. Llorad con lo que se lloran. Una versión alternativa dice: si alguno está alegre, alégrese con él, y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Y Filipenses 4:4, y terminamos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versión alternativa: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Alégrense siempre en el Señor. No estéis tristes, decía Nehemías, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos y hermanas, usted le ubicará, le localizará la interpretación
Yo de mi parte he concluido todo lo que tenía que decir. Yo tengo la confianza, la certeza, la esperanza de que Dios continuará añadiendo bendición a través de su palabra. Que Dios lo bendiga.